Todo comienza con un silencio que no es normal. Un silencio que pesa en el aire y que presagia algo más que calma. Entre las ramas más altas de la selva y los claros de un bosque mediterráneo, el cielo y la tierra se preparan para un enfrentamiento que no tiene precedentes. No es una pelea entre especies comunes. Es el encuentro de dos titanes diseñados por la naturaleza para dominar su entorno. Uno, con alas que pueden eclipsar la luz cuando se despliega desde lo alto. El otro, con ojos que ven en la penumbra y patas que pisan sin hacer ruido. Águila arpía y lince ibérico. Dos predadores que, en condiciones naturales, jamás se cruzarían. Pero si lo hicieran, el resultado sería una danza mortal. No se trata solo de quién es más fuerte. Se trata de instinto, estrategia y precisión. La arpía, dueña de los cielos tropicales, es un proyectil vivo que desciende con una fuerza que puede aplastar huesos. El lince, espectro de los bosques ibéricos, es un asesino paciente que se mueve entre las sombras como si fuera parte del paisaje. Uno domina el aire. El otro, la tierra. Ambos son símbolos de lo salvaje. Ambos encarnan la elegancia de la muerte cuando es ejecutada con maestría. Imaginemos un claro entre árboles altos, con viento apenas perceptible y un sol oculto entre nubes densas. Allí, sin testigos, el cielo y la tierra se encontrarían. Ninguno cedería espacio. Ninguno mostraría temor. La arpía no atacaría sin medir cada ángulo. El lince no saltaría sin haber calculado todas las posibilidades. En ese punto exacto, en esa fracción de segundo donde la mirada del felino se cruza con la sombra del ave, se desencadena una tensión que trasciende la lógica animal. La tierra contenida. El cielo expectante. Porque cuando estos dos se enfrentan, no es solo un combate. Es una declaración de supremacía entre mundos opuestos. Cuando el viento corta las copas más altas de la selva, algo más que hojas se agita entre las ramas. Es el dominio de un ser que no camina, que no se arrastra, que no necesita ocultarse. Ella reina desde lo alto, porque allí todo le pertenece. La águila arpía no es un ave más. Es una fuerza que desciende con una determinación que no deja margen de error. En sus garras, más poder que en los brazos de un hombre. En su mirada, la inteligencia fría de quien nunca falla. Y en su vuelo, la precisión de un misil natural, programado para acabar con la vida en un solo golpe. La arpía no necesita de velocidad excesiva ni de un gran número de ataques. Solo necesita una oportunidad. Su vuelo, que puede parecer lento desde lejos, es en realidad un desplazamiento controlado, silencioso, letal. Caza entre los árboles más densos, allí donde solo ella puede maniobrar con esa envergadura que supera los 2 metros. Mientras otras aves buscan presas débiles o carroña fácil, ella desciende entre ramas gruesas y vegetación pesada para capturar monos, perezosos o incluso pequeños ciervos. No persigue. Acecha desde el aire y cae como un castigo. Cada parte de su cuerpo está diseñada para la supremacía aérea. Las garras, afiladas y robustas, nos sujetan, destruyen. Sus patas, gruesas como muñecas humanas, ejercen una presión que puede quebrar columnas vertebrales. Su cresta, que se despliega cuando está alerta, no es solo adorno. Es un sensor de tensión, una señal de que el momento ha llegado. Cuando extiende sus alas, no hay escape. No deja rastro, porque no lo necesita. Solo el vacío donde antes hubo vida. En el reino de los cielos, no hay espacio para errores. Y la arpía nunca ha necesitado una segunda oportunidad. Su imperio no se mide en kilómetros, sino en respeto. Donde vuela, todos se esconden. Porque el sonido más temido en la selva no es el rugido de un felino, sino el susurro de un ala que anuncia el fin. Ese es su lenguaje. Ese es su poder. En los bosques silentes del suroeste europeo, donde la niebla se arrastra como un susurro entre encinas y alcornoques, hay un ser que no necesita alas para dominar su territorio. No impone desde las alturas, pero sí desde las sombras. El lince ibérico es el amo de lo invisible. Un cazador que no avanza, se desliza. Que no ruge, observa. Que no arrasa, espera. Su mundo no se mide en metros recorridos, sino en los milímetros que lo separan de su objetivo cuando ataca. Porque el lince no se lanza, se anticipa. No lucha, elimina. Su poder no es la fuerza bruta. Es la paciencia absoluta. Este felino, considerado durante años una especie al borde de la extinción, representa hoy una de las recuperaciones más notables de la fauna europea. Pero esa recuperación no cambió su carácter. Sigue siendo una sombra que no deja rastro. Tiene una vista capaz de distinguir el más leve movimiento a distancias que otros animales no comprenden. Sus orejas terminadas en pinceles negros captan frecuencias imperceptibles. Y sus patas, anchas y mullidas, le permiten caminar sin romper una sola rama. Su presencia no se anuncia. Su impacto, en cambio, es inmediato.
Mientras otros animales corren tras su presa, el lince traza una línea recta entre su escondite y el punto exacto donde su víctima bajará la guardia. Y cuando esa brecha se abre, el salto es una coreografía medida al milímetro. Una explosión breve y definitiva. Su presa no grita, no huye, simplemente desaparece. Porque el lince no se equivoca. El bosque es su extensión, y él sabe usar cada sombra a su favor. Si la arpía es el relámpago, el lince es la tormenta silenciosa que llega antes. Si ella domina el aire, él controla el suelo. Donde la arpía golpea, el lince se anticipa. No se enfrentan en condiciones normales, pero si lo hicieran, uno traería el poder del cielo, y el otro, la estrategia del terreno. Porque el lince no pelea por instinto, sino por cálculo. Y en su mundo, nadie sobrevive al cazador que no ves venir. La espesura se cierra en sí misma cuando el lince ibérico sale de su guarida. No es grande. No es veloz en distancias largas. Pero su ventaja está en aquello que no se ve. Porque el lince no se presenta como amenaza, se disuelve entre la maleza. Su camuflaje, su sigilo, su capacidad para volverse parte del entorno, lo han hecho uno de los cazadores más enigmáticos del continente. Y esa invisibilidad es su arma más letal. No es que los demás no lo enfrenten. Es que no saben que está ahí, hasta que es demasiado tarde. Este felino no depende del músculo, sino de la táctica. No alardea su presencia con ferocidad, sino que la esconde tras el misterio. Tiene un oído que capta lo imperceptible y unos ojos entrenados para penetrar el amanecer brumoso. Cuando un conejo hace un movimiento en falso, el lince ya lo ha anticipado. Y cuando otro depredador entra en su terreno, ya lo está rodeando, aunque el intruso no lo note. No embiste por impulso. Se adapta al instante. Y en ese arte de la espera, nadie es su igual. Su cuerpo, ágil y compacto, le permite deslizarse entre troncos y rocas sin generar ni un susurro. Su salto, cargado de potencia silenciosa, puede alcanzar más de 3 metros en línea recta. Pero no salta sin propósito. Calcula, visualiza, ajusta, porque cada presa es un patrón, y cada patrón, una oportunidad. En su mundo, no hay segundo intento. El primer movimiento es el final. En un enfrentamiento, el lince jamás buscaría la confrontación directa con un ave como la arpía. Pero si ésta entrara en su dominio, si descendiera demasiado cerca del suelo creyéndose segura, el lince no perdonaría. Su ventaja no está en dominar el aire, sino en comprender cada centímetro del terreno. Donde la arpía ve desde arriba, el lince siente desde dentro. No necesita imponerse. Solo necesita que el otro se confíe. Porque en ese instante, cuando el terreno se convierte en trampa, el fantasma ibérico se materializa. Y cuando lo hace, nadie lo detiene. No hay testigos. Solo árboles viejos, ramas crujientes y un cielo que amenaza tormenta. La escena no pertenece a un documental ni a un cuento fantástico. Es una hipótesis salvaje que cobra vida por un instante. Imaginemos un claro donde la naturaleza ha decidido no tomar partido. La altitud permite el vuelo. La densidad del bosque protege al que se arrastra. Allí, en esa línea invisible entre lo que vuela y lo que acecha, se encuentran dos mundos diseñados para no cruzarse. Pero ahora se miran. Y el equilibrio se rompe. La arpía ha detectado un movimiento entre las rocas. No es una presa habitual, pero su instinto no reconoce categorías, solo oportunidades. Desciende en círculos amplios, probando el viento, evaluando la escena. Sus ojos, afilados como su vuelo, distinguen la silueta del lince en la sombra. Sabe que no es un animal cualquiera. No se lanza. Espera. Calcula. En el suelo, el lince no se inmuta. No corre. No se oculta. Ha sentido la presencia del ave desde antes que se hiciera visible. Su cuerpo permanece tenso, como si la tierra misma lo estuviera sujetando. Sus orejas giran, sus ojos se entrecierran. El cazador se convierte en presa, pero no por debilidad, sino por estrategia. Permanece inmóvil, como un cadáver falso, porque él también está cazando. Entonces sucede. La arpía decide atacar. Se lanza desde lo alto en una trayectoria perfecta, alas plegadas, garras listas. La velocidad rompe el aire. Pero justo antes del impacto, el lince gira. No huye. Salta. No hacia atrás, sino hacia un lado. El movimiento no es de miedo, sino de cálculo. En el mismo instante en que las garras golpean el suelo, las patas del lince ya están en el aire. Busca el cuello. Busca la ventaja. Quiere derribar lo imposible. El choque es brutal. El ala derecha de la arpía roza una rama y pierde equilibrio. El lince cae con ella, pero no se desploma. Ambos ruedan en el suelo durante segundos que parecen siglos. Garras contra garras. Plumas contra colmillos. Ninguno gana con el primer movimiento.
Porque este duelo no se define en un solo instante, sino en la secuencia entera de decisiones precisas, brutales, casi coreografiadas por la propia naturaleza. Cuando ambos se separan, el claro vuelve al silencio. No hay un vencedor. Solo dos criaturas que han probado el filo del otro y han sobrevivido al impacto. No porque hayan fallado, sino porque se han enfrentado a un igual. A uno que no debería estar allí. Y sin embargo, lo estaba. No siempre gana el que golpea más fuerte. Tampoco el que tiene la mejor visión o los colmillos más afilados. En la naturaleza, la victoria es un matiz, no un trofeo. Es una huella, no una ovación. Y en este duelo improbable, entre el depredador de los cielos y el fantasma del bosque, no hay un aplauso final ni un árbitro que señale al ganador. Solo quedan el silencio que sigue al conflicto y el rastro sutil de dos seres que han sobrevivido el uno al otro. La arpía ha sentido por primera vez que hay un lugar donde sus alas no la salvan. El lince ha comprendido que hay un enemigo que puede verlo incluso desde el cielo. Ambos han sido empujados al límite de lo que saben hacer, obligados a improvisar, a adaptarse, a comprender que la fuerza bruta sin inteligencia es solo un golpe al aire y que la estrategia sin convicción es un salto al vacío. En el corazón de ese claro, lo que ocurrió fue más que un combate. Fue una prueba de lo que significa realmente la supremacía. Porque en el fondo, el verdadero dominio no está en matar, sino en sobrevivir. En comprender al otro, en medirlo, en decidir no volver a cruzar ese mismo camino. La naturaleza no es un coliseo. Es una danza compleja de roles, equilibrios y límites. Y cuando dos depredadores tan distintos se enfrentan, no lo hacen por odio ni ambición, sino por el instinto puro de reclamar su espacio. Quizá el verdadero vencedor sea el bosque. Ese terreno neutral que permitió el encuentro y luego lo disolvió en su propio misterio. O quizás sea el espectador, que por un momento se asoma a una realidad que jamás ocurrirá, pero que revela una verdad más profunda. La grandeza no siempre se mide en garras ni en alas, sino en lo que queda cuando el polvo se asienta. La arpía volverá a su altura, más atenta. El lince regresará a su sombra, más despierto. Y el claro quedará vacío, pero cargado de algo nuevo, el respeto mutuo entre dos formas distintas de reinar. No hubo muerte, no hubo derrota, solo un encuentro, uno que nunca debió ocurrir. Y por eso, jamás será olvidado.